Y cuando todos lo tengan, le voy a pedir que se ponga de pie por reverencia a la palabra. Y si no por la palabra, hágalo por ejercicio, pero póngase de pie por reverencia. Juan capítulo 1, versículo 39. Lo tenemos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirándolo a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y viéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y el siguiente día puso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Puede tomar su asiento. En esta hermosa mañana yo quiero compartir 3 principios que nos van a ayudar a entender dónde están los evangelistas de hoy en día. A muchos se les da el título de evangelista. La verdad, creo que todos somos evangelistas, porque la Biblia nos enseña que tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio. La Biblia no habla de que solamente tienen que ser los evangelistas que tienen que ir a predicar el evangelio. La Biblia nos enseña y nos ilustra que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice: y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los últimos confines de la tierra. La pregunta que yo hago en esta mañana, iglesia, es: ¿quiénes están haciendo el trabajo de evangelista dentro de la iglesia? Porque hoy en día, yo le voy a decir algo, usted me va a disculpar lo que le voy a decir, pero hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol, profeta, pastor, maestro, pero nadie quiere sacrificar el ser un evangelista. Ser un evangelista se requiere de mucha dedicación, tiempo, amor sobre todo. ¿Y saben qué también se requiere? Dinero. Yo no vine a hablarte de dinero. Yo vine a hablarte de los principios que necesitamos tener como ministro, como evangelista, como misioneros, como líderes que somos, para que entendamos cuál es el propósito de Dios. La mejor herramienta que nosotros tenemos es testificar, es aprovechar a los conocidos, nuestros vecinos, nuestra gente, nuestros compañeros de trabajo, a los alrededores de donde estamos. Porque a veces nosotros estamos en los lugares y ni siquiera saben si somos o no somos cristianos. Y da tristeza eso. Hay que generar amistades. Bueno, pero hermano Igor, pero ¿cómo es eso que voy a generar amistades del mundo? Si la amistad de la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es muy cierto. Pero Pablo decía: para ganármelos a ellos, tengo que actuar como ellos, pero no ser como ellos. No es pecado tener amistades del mundo, porque hoy en día hay gente que les enseñan que no se acerquen a la gente del mundo. Y déjame decirte, esa es una doctrina errónea. Es una doctrina súper errónea. Porque la visión, la misión
Y el propósito de nosotros es ganar las almas de afuera. Porque si las que están adentro todavía no la podemos ganar, entonces ¿cómo vamos a ganar a las de afuera? ¿Está conmigo? Juan el Bautista tenía discípulos. Y cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y sus discípulos, Juan, que era el amado de él, y Andrés, le siguieron a Jesús. En el versículo 38 podemos ilustrar una parte donde dice: Jesús dice, ¿qué buscáis? Yo pregunto en esta mañana, ¿quién fue el primer evangelista en la Biblia? ¿Alguien sabe? Hello. ¿Quién fue el primer evangelista en la Biblia? A eso se trata. Tenemos que saber bien nosotros qué pasa en la Biblia. El primer evangelista en la Biblia ni siquiera fue un hombre. Y aquí va para esos que no les gusta que las mujeres tengan el servicio o tengan el privilegio de ser pastoras o misioneras o evangelistas. La primera evangelista en la Biblia fue María. Cuando fue a la tumba a buscar a Jesús, Jesús ya no estaba ahí. Y ella salió corriendo a decirle a los demás que Jesús había resucitado. Hay gente que dice que la mujer aquí no, pero espérate, la Biblia ilustra que la primera evangelista a nivel del mundo fue una mujer. Y usted sabe que la mujer tiene una flexibilidad más eficaz que el hombre de atraer amistades. Súper más flexible. Y Jesús le dijo: ¿qué buscáis a estos hombres? ¿Estamos nosotros buscando a la gente del mundo? ¿O todavía seguimos buscando a la gente de la iglesia? ¿Cuántos tienen 50 miembros en su iglesia? ¿Pastores? ¿Hay pastores aquí? ¿Cuántos tienen 50 miembros en su iglesia? Bueno, yo creo que solo mi iglesia. Habemos 51 conmigo. ¿Cuántos tienen 30 miembros? Nadie. Bueno, gloria a Dios. 50 o más, pues. Y Jesús les respondió que él era el rabí. Y ellos le dijeron: ¿dónde vives? Y Jesús le dijo: venid y ve. Cuando nosotros necesitamos entender el propósito y el llamado que Dios nos hace a nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra misión no solamente es venir a aprender de la palabra, a tener los frutos del Espíritu, a hablar en lengua, bautizarnos, servir a la iglesia. No, nuestra misión número uno es predicar el Evangelio. Muchas veces no predicamos el Evangelio tal vez por lo que nos da tiempo, pero déjame decirte, una de las maneras que tú puedes predicar el Evangelio es a través de tu testimonio. Porque la Biblia dice que nuestro testimonio vale delante de los ojos de Dios. Pero yo quiero compartir 3 principios principales que nos van a ayudar. El número 1, el evangelismo relacional. Esto habla de cómo nosotros conocemos a la gente de afuera. El evangelismo racional es la mejor herramienta de evangelizar. ¿Por qué? Porque es la herramienta donde tú vas, te le acercas a la persona, Dios te bendiga y cualquier cosa. Ahorita nosotros veníamos en el camino y a mí me llama siempre esto la atención. Y siempre que vengo yo a Perú, no solo a Perú, pero siempre que vengo a Perú, miro esto bastante en Perú, como lo miro en otros países. Sin embargo, me llama la atención, hermano, de que los testigos masayas, como le llamo yo, los testigos de Jehová, andan de puerta en puerta con sus atalayas, andan de 2 en 2, andan golpeando las puertas, andan diciéndole a la gente del Cristo, de esto y lo otro, y nosotros los cristianos estamos sentados en una silla esperando que las almas vengan del cielo. Hello. Y yo siempre he dicho esto y lo voy a seguir diciendo: nunca vamos a ganar a la ciudad donde usted vive mientras no ganemos a los que están dentro de la iglesia. Mientras la iglesia no entienda cuál es el propósito principal de una evangelización o de un evangelismo, la iglesia no va a crecer. Déjeme decirle, no va a crecer. Usted puede pasar arrodillado, orando, ayunando para que Dios traiga las almas.
Y déjame decirte, Dios no te va a traer las almas. Lamento darte esa mala noticia. Las almas van a venir a Cristo cuando usted y yo salgamos afuera a hablarle de la gente de que vive un Cristo, de que hay un Cristo que sana, que liberta, que salva. Es entonces cuando la iglesia va a comenzar a crecer. Mientras tanto, la iglesia no crecerá si solo pasamos orando y ayunando. Así que diga un amén si está enojado. ¿Ves? Están enojados, gloria a Dios. Alábale. Dios, Jesucristo, estableció una conversación con estas personas. La mejor manera de evangelizar es de ir de dos en dos. Sin embargo, la Biblia habla y aquí refleja que fue de uno en uno que Dios hizo el llamado a estas personas. Y Jesús solamente le dijo: ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. ¿Usted se imagina que nosotros vayamos afuera y encontramos una persona y le diga: hey, mira, ven, seguime? Lo primero que esta persona va a decir: ¿y este quién es? Y si lo sigo, ¿para dónde me va a llevar? Con tantas cosas que hay hoy en día, la gente hasta tiene miedo de hablar con uno, porque ya uno no sabe con quién está hablando. Pero cuando tú te presentas como un hijo de Dios, cuando tú te presentas, ¿sabes qué? El mismo Espíritu Santo de Dios refleja quién tú eres. Porque la unción no es algo que se exhibe. La unción es algo que se vive. Tu testimonio tiene que ser visto por los hombres y las mujeres de afuera. ¿Está conmigo? Dice que una vez que las personas, cuando Cristo los invita a quedarse y se apasionan, es ahí cuando nosotros debemos de entrenar a esta gente que está apasionada por Cristo. Yo te voy a dar una cifra, la tengo aquí en mi celular. Te voy a dar una cifra que saqué hoy en la mañana. Y escucha esto que le voy a decir. Usted se va a quedar sorprendido. Gracias, sierva. Dios la bendiga. Yo saqué una cifra donde del año 2015 al año 2019, estamos hablando de los últimos 4 años, el evangelismo, los evangelistas, escuche esto, de cada 3,000 evangelistas, desde el año 2015 al 2019, enero 2015 a enero 15 de 2019, la cantidad de evangelistas que habían en el mundo, eran aproximadamente 164,322 evangelistas. ¿Verdad? De esa fecha a esta fecha, solo hay un total de 74,322 evangelistas. Hello. Entonces yo pregunto, iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia por salvar las almas? Esa es una cantidad súper baja de 164,000, casi la mitad de estos evangelistas hoy no están predicando el evangelio. ¿Será por miedo? ¿Será por persecución? ¿Será porque ya se desilusionaron de Cristo? ¿Será porque no entiende la gente? ¿Será porque la iglesia no está comprendiendo cuál es el propósito? Yo no lo sé. Pero lo que sí me preocupa es que las cifras año con año están bajando. Y la iglesia cristiana es la número 1 en decadencia. Hello. Existen aproximadamente 5,862 religiones a nivel del mundo. Y la pregunta es si la religión, si Jesucristo, siendo Jesucristo, todavía que nos está usando a nosotros para salvar al mundo, no hemos podido llegar a esas almas, a esos campos blancos, a esos lugares donde nadie quiere ir. La religión no hace nada. El que hace la obra es Cristo. Te voy a dar otra cifra. Aproximadamente 32,428 evangelistas a nivel del mundo, estoy hablando a nivel mundial, son los únicos
que van a lugares donde nadie quiere ir. Son personas que hoy en día están dedicadas al servicio de Dios, al llamado de Dios, al 100%, sin importar lo que les pueda suceder. Dicen uno de ellos: Cristo dio la vida por mí, y si yo tengo que darla por Cristo, entonces la daré. La pregunta es: ¿quiénes de los que estamos aquí daremos la vida por Cristo? Hello. ¿Quiénes de los que estamos aquí damos la vida por Cristo? Hoy en día nadie quiere sacrificarse. Hoy en día todo mundo quiere estar cómodo. Déjame decirte, iglesia, estamos en una zona de conformidad. Una de las cosas que Dios me dijo a mí cuando yo entré, cuando yo venía para Perú, yo me puse a ayunar, me puse a orar y le dije: Señor, tú habla a tu pueblo. Y una de las cosas que Dios me dijo a mí es que el pueblo de Dios en Perú carece de amor por las almas. Los pastores, y con todo el respeto que le tengo a los pastores juegan un papel muy importante para el crecimiento de la iglesia. Pero hoy en día los pastores, en vez de ayudarse el uno al otro, quieren crecer solamente a nivel individual y no a nivel nacional o a nivel internacional. No se trata de que tu iglesia sea la mejor iglesia. No se trata de que tú eres el mejor pastor o enseñas la mejor doctrina o enseñas la mejor enseñanza. No se trata de eso. Se trata de discipular, se trata de enseñar, se trata de que entendamos cuál es el propósito, el llamado que Dios tiene para la iglesia. La iglesia es una iglesia evangelística. La iglesia no es solamente una iglesia. La iglesia son 4 paredes. Esto se llama templo. Pero la iglesia en sí es usted mismo. La iglesia soy yo. Por lo tanto, la Biblia dice que dejaremos todo por ir a predicar el evangelio. ¿Cuántos están conmigo? Una vez que tú le enseñas a la gente a apasionarse por Cristo, entonces comienza a seguirlo. Y ahí viene un lugar para la doctrina. ¿Cuánto le gusta ser doctrinado? ¿Cuánto le gusta ser doctrinado? Por eso hoy usted está aquí. Ustedes van a escuchar tal vez de mí ciertas cosas. Van a escuchar del pastor Anecio, van a escuchar el pastor Jefferson, la pastora Milagro, la pastora Rafaela. Nosotros podemos venir y darle todas las informaciones, podemos darle todo. Pero si usted y yo no lo ponemos en práctica, de nada sirve. Esto se trata de poner en práctica lo que nosotros sabemos. O todos nacimos con esto, o todos lo aprendimos con esto. Después de apasionarse por Cristo, hay que comenzar a practicar el evangelismo racional. Enseñarle a esta gente. Levante la mano, sea honesto. ¿Cuántos tenemos por lo menos 10 personas que conocemos que no son cristianas? Por lo menos 10. Levante su mano. Mantenga su mano levantada. 10 personas. Mire cuántos estamos aquí ahorita. Habemos como 30. Si nosotros rescatamos una de esas almas, por lo menos una al año, ya vemos 60. Y si esos 60 rescatan una más al año, en un periodo de 3 años, habemos 120 personas o 150. Eso se llama el poder de la multiplicación. Pero no podemos multiplicar la iglesia si nosotros no nos enseñan cómo ir afuera y evangelizar. ¿Está conmigo? La iglesia no puede tener un crecimiento en número si nosotros mismos no sabemos cómo hacer para que la iglesia crezca. Puede haber un crecimiento espiritual, puede haber un crecimiento de unción, un crecimiento del Espíritu Santo. Excelente, gloria a Dios por eso. Qué bueno, pero que es más lindo que nosotros compartamos eso con la gente para que también ellos vengan y reciban. Yo venía platicando con alguien en el avión y él me decía: yo antes era cristiano. Y le dije: ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de ser cristiano? Porque vi tantas indiferencias en la iglesia. Porque vi tantas cosas, tantos pastores que se amaban ellos mismos, tantos pastores que en vez de que te ayudaran, que te enseñaran, se encelaban cuando uno crecía en el evangelio. Hay gente que Dios llama, hay gente que predica mejor que un pastor, que enseña mejor que un pastor, que un maestro, que un evangelista. Y hay pastores, y discúlpenme la palabra, y lo tengo que decir porque esa es la palabra. Hay gente que les entra el espíritu de celo.
Y entonces le cortan las alas a esta gente. En vez de sentirse satisfecho, de sentirse gozoso, de sentirse que wow, Dios está levantando un evangelista dentro de mi iglesia, Dios está levantando un profeta, Dios está levantando un maestro, Dios está levantando a alguien. Pero en vez de nosotros apoyarlos, le cortamos las alas. ¿Cuántos están conmigo? Tal vez no te va a gustar lo que te estoy diciendo, pero yo no vine aquí a darte un masaje. Yo vine a darte la palabra de Dios, te guste o no te guste. Así que alábalo, denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Juan, capítulo 1, del 40 al 41, ahí mismo, Andrés buscó a Simón, dice, que era su hermano, su compañero de trabajo. Ambos eran pescadores. Y lo buscó y lo fue a decir, hemos encontrado al Mesías. Porque cuando la gente descubre quién es Cristo, la gente se emociona. La gente va a ir a decir, hey, mira, encontré algo diferente en mi vida. Ven, te invito, ven conmigo, te voy a invitar, te voy a enseñar. Porque tal vez la gente te conocía a ti, que eras una persona aburrida, amargada, triste. Usted no mira a la gente a veces caminando en las calles, porque están sin Cristo. Hay cristianos que usted lo mira en la iglesia, están con Cristo, usted lo mira en la iglesia. ¿Y cómo está, hermano? Bien. ¿Vive Cristo? Amén. No hay gozo, no hay alegría. Entonces viene una persona necesitada de Cristo y mira a ese tipo de persona en la iglesia y dice, no, para estar así mejor me quedo en el mundo. Porque nosotros mismos tenemos que ganarnos la gente de la iglesia para poder ganar la gente de afuera. Por eso es que Andrés, va corriendo donde Pedro y le dice que ha encontrado al Mesías. Hay que dar las buenas nuevas de salvación, iglesia. Discúlpenme lo que le voy a decir, pero la iglesia hoy en día es muy egoísta. Hello. Lo voy a decir suavemente porque tal vez lo dije muy rápido. La iglesia de hoy en día es muy egoísta. Y si se va a enojar, enójese, le doy permiso que me jale el pelo después de esto. ¿Por qué egoísta? Porque ya no estamos enseñando a nadie de ir afuera a predicar, de ir a ganar las almas. Yo me recuerdo cuando yo empecé el evangelio, hermano, yo tenía 14 años. Y yo me recuerdo, no sé si se dice, si es la palabra correcta aquí en Perú o no, agarraba un megáfono, y me paraba en las paradas de los buses, me montaba a los buses a predicar el evangelio. Y era un niño, yo era 14 años. Que el Señor te bendiga. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí estaba yo y no me daba pena. Pero hoy en día hasta nos da pena que la gente se dé cuenta que somos cristianos. Entonces, ¿cómo puede haber un crecimiento en la iglesia? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Andrés? Toda esta gente ya dieron lo que tenían que dar en el tiempo de Jesús, pero ellos no están aquí. Entonces nosotros tenemos que ser los Pedros, nosotros tenemos que ser los Pablos, nosotros tenemos que ser los Andreses, los Tomases, las Marías. Tenemos que nosotros ser esa gente que impactó cuando Cristo estaba en la tierra. Y nosotros hoy en día tenemos que impactar al mundo con nuestro testimonio. Y tenemos que conocer y predicar el evangelio, porque es el mandato que Dios nos dio a nosotros. Cuando nosotros estemos delante del Señor, el Señor nos lo va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste en la iglesia? Bueno, Señor, yo barría, yo cocinaba, yo lavaba, yo planchaba, yo le llevaba agua a los siervos, yo esto, lo otro. Eso no te va a dar un mérito. Yo me imagino que lo primero que Dios te puede preguntar es, ¿cuántas almas ganaste para Cristo? ¿A cuánto les gusta evangelizar? Pocos. En lo que va del año, ¿cuántos nosotros hemos invitado a alguien a la iglesia? Yo acabo de estar en una cruzada de 4 días en Nicaragua. Y para la gloria y honra del Señor, vinieron más de 32 personas a Cristo. Como 16 reconcilios. Usted sabe que yo le voy a decir algo, a mí me impresiona esto. La gente de afuera conoce más de la palabra que la gente de adentro. La gente de afuera conoce más de la palabra que la gente que está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, un buen 80%, bueno, 75% que salen de la iglesia salen con un conocimiento.
El problema que hay hoy en día es, como dije al principio, que se le cortan las alas y en vez de apoyarlos, más bien los destruyen. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que Dios puso en mi vida. Porque cuando el Señor me hizo el llamado, yo fui personalmente y le dije, mira, el Señor me habló y me dijo esto, esto, esto y esto. Y las primeras palabras que Él me dijo, si Dios te habló y esa es tu pasión, cuenta conmigo para apoyarte. Y desde ahí yo sentí que eso era de parte de Dios. Y hasta la fecha, cada lugar que yo viajo, mis pastores siempre están pendientes de dónde yo estoy, qué es lo que hago y todo lo que está pasando alrededor. Está comprobado que el testimonio de un conocido es más poderoso y eficaz que testificar a un desconocido. Cuando usted conoce a alguien, su testimonio, lo que usted le diga, va a tener mayor fortaleza, mayor fuerza que si usted le dice a alguien que no conoce. ¿Por qué? Porque a la persona que usted no conoce, primer punto, no sabe quién es. Dos, no sabe qué tipo de doctrina o religión le está hablando. Y tres, tiene que tener cuidado porque no todo el mundo va a ser suave o dulce con usted. Y ese es el problema que está pasando hoy en día en la iglesia. La gente tiene miedo de salir afuera a predicar el evangelio. Le da miedo, le da un temor. Hoy es que dice la gente, es que no tengo tiempo. Pero espérate, ¿cuántos tenemos teléfono? Levante la mano el que no tiene teléfono. El que no tiene. Gloria a Dios que no tiene un teléfono. Levante la mano de los que sí tienen teléfono. Yo le aseguro una cosa. ¿Cuántos de los que tienen teléfono y tienen sus redes sociales dijeron que hoy iban a estar en un congreso? Hello. ¿Cómo podemos ganar a la gente si tú tienes miedo de hablar? Entonces usa las redes sociales. Porque las redes sociales se crearon con el propósito de ganar a gente para Cristo, los cristianos. Los que no son cristianos van a buscar cosas que no tienen nada que ver. Entonces, hay muchas maneras de ganarnos nosotros a Cristo. Andrés fue de Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael. Cada uno levantando a Cristo y diciendo que el Mesías había aparecido o que el Mesías había llegado. Podemos ver en esta escritura cómo Andrés sale corriendo donde Pedro y cómo Felipe busca a Natanael. Ahora, ¿por qué lo buscan? Porque estas personas van y le dicen, mira, ven, vamos donde está Cristo, ven, vamos aquí. Porque ellos conocían la ley. Según la ley de Moisés, Moisés había dicho que en la ley y los profetas Jesús era el hijo de José de Nazaret. Y cuando esto se comprueba, entonces la gente sale corriendo donde está el Mesías. Hay una frase donde dice que estaba una persona y le dijo que quién era. Y Jesús le dijo que dónde lo había visto y entonces creyó quién era él. Y más adelantito lo vamos a buscar. Pero en esta mañana yo deseo que la llama de la multiplicación dentro de la iglesia crezca. Pero no va a crecer si usted no pone la pasión, la visión y el deseo de que las almas se conviertan a Cristo. Más adelante estaremos hablando sobre la importancia de Jerusalén. Mucho trabajo por hacer, pero somos pocos los escogidos. ¿Estarás tú en medio de esos? Eso solo tú lo sabrás. ¿Cuántos vinieron a Cristo por un desconocido de la calle? ¿Cuántos vinieron a Cristo por la radio, por la televisión? ¿Cuántos vinieron a Cristo por puerta a puerta? ¿Cuántos vinieron a Cristo por las clínicas, por los hospitales, por los funerales, por los congresos públicos? ¿Cuántos están en la iglesia por un familiar, amigo? Todo eso, póngase a pensar usted. Si usted vino a la iglesia por un amigo, por un familiar, usted va a querer que su otro familiar y su otro amigo venga a Cristo. Y nosotros podemos venir y salvar, podemos ir ahorita nosotros todos afuera, hacemos un plan de trabajo y nos vamos a todo Santa Ana. Santa Ana aquí, ¿verdad? Santanita, perdón. Santanita. Y nos vamos a todo Santanita y podemos traer gente a la iglesia.
Pero ese no es el propósito solamente. El propósito es que nosotros aprendamos y vayamos a los lugares blancos, los campos blancos donde nadie quiere ir, donde nadie quiere ponerse una ropa y ensuciarse. Nadie quiere ponerse bota, montarse a caballo o un burro o en un tractor o caminar 3, 4 días para ir a predicar el evangelio. En Nicaragua hay un lugar que se llama Huaslala y está aproximadamente 32 kilómetros de un lugar que se llama Arriba, para adentro, de viaje adentro, pero es una celda. Y la única manera, pastora Milagros, que usted puede ir ahí es caminando. Porque ahí si los caballos han querido meter caballos y eso, y más bien se han quebrado los pies porque es duro, es difícil que hasta un animal suba ahí. Imagínense que para poder llegar a ese lugar uno tiene que ir caminando, ponerse botas de hule. Que hay personas que hemos ido ahí, cuando nos quitamos las botas de hule, nos salen ampollas en los pies. Y usted está ahí con esas ampollas y las ampollas se están deshaciendo y están ahí y usted está predicando el evangelio y todo por amor a Cristo. Hoy en día, por eso todo el mundo quiere ser apóstol, profeta. Es más, yo les voy a ser honesto, yo casi no creo en los profetas de hoy en día, porque muchos de los profetas hoy en día se llenan de información pero no de revelación. Hello. Yo sabía que eso no le iba a gustar, pero no importa. Si en su iglesia hay, como dije al principio, si en su iglesia hay 30 y cada uno trae a Dios por lo menos uno en un año, en un periodo de 3 años habríamos por lo menos 120 personas. Y la Biblia dice que cuando estaban 120, entonces descendió el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tenemos que esperar a llegar a 120 para evangelizar o tenemos que empezar desde ya para evangelizar? Esa es la pregunta. ¿Dónde están los evangelistas? Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a una campaña de un evangelista aquí en Perú? Alguien dígame, ¿cuándo fue la última vez que vino un evangelista, vamos a ponerlo entre paréntesis, súper reconocido, aquí a Perú? Alguien dígame. Yo no he escuchado. Hoy en día usted mira a los evangelistas, ajá, sí, pastora Milagro, ajá, y sí, ¿qué quiere? Sí, varón, es que quiero ver si me puede. Mire, ¿cuántos son en la iglesia, pastora? Vemos como 50. No, necesito por lo mínimo 100, pastora. Hotel 5 estrellas, avión primera clase, la mejor comida de Perú y de adelanto $1,500. Si le parece, si no, pues no. Ese es el evangelista de hoy en día. Pero el evangelista verdadero es el que te va a decir: ¿sabe qué, pastora? No importa, cuenta conmigo. No importa el esfuerzo que yo tenga que hacer, ahí voy a estar. No te preocupes por el dinero, porque quien provee es Dios. Así hayan 5, pastora, así hayan 10, no importa, ahí vamos a estar para aprender nosotros todos juntos del evangelio. El evangelio no se vende, el evangelio se predica y se regala, porque Jesucristo no lo vendió, Jesucristo lo compró con su sangre. Alaba lo que Él vive. Las personas, el método de Cristo es el más efectivo. Marcos 1:38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. El mismo Jesucristo le está diciendo a los discípulos que vayamos a los lugares vecinos. En griego, vecino, en la palabra griego, quiere decir un parentesco. O sea, vamos a nuestras propias parientes, nuestras propias familias. Usted mira la iglesia, pastor, hermano, yo me sorprendo. El 80% de mi familia es cristiana. El otro 20% es mundialista, le digo yo. Pero nosotros le hemos dado testimonio a ellos de que Dios ha hecho las cosas en nosotros. Pero ya nosotros le predicamos el evangelio a nuestra familia entera. Que ellos quieran seguir los pasos ya es otra cosa. Pero el evangelio ya fue predicado a toda mi familia por general. Y después de mi familia estamos predicando a los vecinos. Nosotros hacemos algo una vez al año, pastora Rafaela, que le llamamos el evento multicultural. Porque en Estados Unidos hay diferentes culturas. Entonces, ¿qué hacemos, pastora Milagro? Hacemos un día del evento, un sábado, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y saben qué? No se le cobra nada.
Le damos comida, le damos desayuno, almuerzo, cena, le damos todo. Y le decimos a la gente, ¿sabe qué? Somos estratégicos. Véngase con su traje típico de su país. El que es de México lleva su sombrero, su bota, su fajón. Hay unos hermanos que les gusta ponerse el bigotito así. El que es de Perú lleva su casaca, ¿así se dice? Su bocho, como sea. Llevan papa a la huancaína, causa rellena. Es impresionante. Pero lo que más me impresiona es que esta misma gente que están dentro de la iglesia van y atraen a los vecinos, van e invitan para este evento multicultural que nosotros hacemos una vez al año para ganarle las almas a Cristo. Y déjame decirte que el 85% de las personas que llegan a ese evento, solamente algunos llegan, lo que yo digo, a pesquisar o a supervisar. Llegan solamente para ver por qué fueron invitados. Y cuando se les predica la palabra y se dan cuenta del convivio y se dan cuenta de todo, ellos dicen, nosotros queremos ser parte de esto cada momento. Y entonces ahí es donde nosotros ganamos las almas para Cristo. Tenemos que tener una estrategia dentro y fuera de la iglesia de cómo ganar las almas para Cristo. No todo el tiempo va a ser dentro de la iglesia. La iglesia tiene que salir afuera, a los parques, a los hospitales, a las cárceles, para poder ganar a Cristo. La gente del parque no va a venir a la iglesia adentro. La gente de las cárceles no van a venir. Los hospitales no van a venir a la iglesia. La iglesia tiene que ir a buscar a esta gente. ¿Cuánto está conmigo? Alaba lo que Él vive. Déselo fuerte si es para Cristo. Muestre su amistad. Gracias, hermano. Ay, disculpe. Quitamos la bandera de Estados Unidos. Prefiero la de Nicaragua o la de Perú. Ya soy peruano yo. Ustedes no sabían que yo era peruano. Soy del Callao. Es que solo la gente le predico a la gente callada. Está bien, hermano, ahí. Está bien. Ahí déjala, ahí déjala. No importa, ahí déjala. Tenemos que ser cortés con la gente. No hablemos, no hay que hablar mal aún ni del Señor. Hay que tener paciencia con ellos. Después de un tiempo, dile a tu amigo que estás orando por él. Invítalo a la iglesia, invítalo a una reunión. La manera más eficaz para que la iglesia en la actualidad crezca en número de personas es a través de los servicios en los hogares. Si la iglesia no tiene grupos familiares, la iglesia no va a crecer. Lo voy a volver a repetir. Si la iglesia no tiene grupos familiares, la iglesia no va a crecer. Porque hay gente que son muy tímidos, muy miedosos, y ellos prefieren ir a un hogar que ir a una iglesia. Pero cuando ellos van al hogar y aprenden de la palabra y están conociendo de la palabra, y dice la Biblia que compartían el pan, que compartían la palabra. Ese es el tipo de gente, aunque usted no lo crea, que Dios usa. La gente más tímida, la gente que no quiere ir a la iglesia, es la gente que Dios levanta para estos últimos tiempos. Yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes de los que estamos hoy aquí quiere ser la diferencia en estos últimos tiempos? Porque yo una de las cosas que le he pedido al Señor es que, Señor, tu palabra dice que en los postreros tiempos nosotros haremos milagros mayores que los apóstoles hicieron o que los discípulos de Dios hicieron. Ese es mi deseo. Pero yo no lo puedo hacer solo. Yo necesito la ayuda de cada uno de ustedes en oración para que los milagros de Dios puedan suceder. Ahí tengo los videos, tengo pruebas. Métase a mi YouTube y miren el evangelismo, cómo se está predicando en las redes sociales, en campañas, iglesias grandes, donde estamos viendo a los enfermos ser sanados, hermana Rafaela. Miramos 3 mujeres que la habían diagnosticado con cáncer y Dios vino y las rescató, las sanó y hoy sirven a Dios. Y son estas 3 hermanas. Desde que aceptaron a Cristo, desde el mes de junio, estamos hablando junio, julio, agosto, 3 meses atrás, han traído 15 personas a Cristo, cada una de ellas. Hello. Y la gente que está en la iglesia, las critican. Porque no hacen el trabajo,
No dejan que otro lo haga y más bien se ponen enojados y enojadas cuando alguien está haciendo la obra de Dios. Y por eso es que la iglesia no va a crecer mientras la iglesia no entre en un estado de unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero es una sola. Mientras la iglesia no entienda cuál es el propósito y el llamado que Dios dejó a la iglesia no va a crecer. Y discúlpame que se lo diga de esa manera, pero es la verdad. Le guste o no le guste. Las personas no siguen a extraños, sino que siguen a conocidos amigos y personas que Dios ha hecho algo en la vida por ellos. ¿A quién Dios ha sanado de alguien aquí? ¿A quién Dios ha sanado? Usted mira un hermano que está predicando delante de usted o está enseñando delante de usted, y yo se lo puedo comprobar que tengo un certificado de función de muerto. Yo estaba en un ataúd, ya me estaban velando, pero Dios tuvo que hacer eso para mi madre. Porque mi mamá era de las personas que le tiraba agua caliente a los cristianos. Y mi mamá no le da pena. Al principio le daba pena decirlo, pero hoy lo usa para testimonio. Mi mamá es que llegaba un cristiano a hablarle de la palabra. Y lo primero que ella hacía, porque nosotros teníamos una comidería y matábamos a cerdo y todo eso y hacíamos eso. Y mi mamá agarraba la agua caliente para pelar a los cerdos. El agua caliente y se las tiraba a los cristianos. A muchos los quemaba. No les estoy diciendo una mentira. Y algún día voy a traer a mi mamá aquí para que ella misma se los cuente. Pero hoy en día mi mamá se arrepiente de haber hecho eso. Y mi mamá es una de las personas que yo admiro. Es una mujer de oración. Yo le digo que ora las 24 horas al día, porque nunca la miro descansar, siempre la miro orando. Y sin embargo, acabamos de venir, fuimos a Nicaragua, allá estuvo dando un seminario de mujeres, y yo pude ver la gloria de Dios, cómo la gente de la iglesia está necesitada de perdón de Dios, de perdón aún de sus propios pastores. Pastores, no destruya la iglesia, enseña a la iglesia, ame. Sea un ejemplo, no se ponga celoso cuando Dios está levantando a alguien. Más bien siéntase gozoso, satisfecho y orgulloso de que Dios esté usando a alguien de su iglesia para ir a predicar el evangelio y representar la iglesia de hoy en día. Así que ese consejo yo se lo doy a usted. Toda la inversión económica para grandes campañas evangelistas son para un resultado mínimo. Yo le digo algo, a mí me preguntan, me llaman por teléfono siempre. Pastor Igor, evangelista, hermano, ¿cuánto nos cobra? Es lo primero que me preguntan. ¿Cuánto nos cobra por venir a darnos una campaña y un seminario? Y la respuesta mía es, usted me está ofendiendo, porque yo no cobro. Pero es que no tenemos para el pasaje, no tenemos para el avión, no tenemos para el hotel. Y yo le dije, usted no tiene. Pero el que me llamó a mí sí lo tiene. Así que alábele que Él vive. Déselo fuerte. Nosotros hacemos grandes inversiones en campañas evangelísticas. Hay veces invitamos a a evangelistas reconocidos que solamente llegan por horas y después no los vuelves a ver. ¿Cuándo fue la última vez que un evangelista sanó a un enfermo? A un mudo, a un paralítico, a un ciego, a un sordo. ¿Cuándo fue la última vez que un evangelista se sentó contigo o estuvo dándote un seminario sobre cómo hacer que la iglesia crezca en estos últimos tiempos? Hoy en día, muchos evangelistas, muchos apóstoles, muchos pastores, muchos profetas se están moviendo por el dinero, pero no se están moviendo por el amor a las almas. Yo quiero invitarte en esta mañana, iglesia, a que tu amor sea diferente, ya no sea el mismo amor que tenías ahora, sino que sea un amor de ir a los campos blancos y rescatar a las almas que no están siendo ganadas todavía. El punto número 2, y yo sé que el tiempo está avanzando, todavía me quedan 20 minutos, perdón. El punto número 2, la otra arma o herramienta de evangelización es tener amor, compasión y paciencia. La segunda arma o herramienta de evangelización
es tener amor, compasión y paciencia. Principal ingrediente de testificación del amor de Dios. El mejor amor del mundo que nosotros hemos recibido en el mundo no es el de tu madre, no es el de tu esposa, no es el de tu hijo, no es el de tu esposo. El amor número uno que hemos recibido en este mundo es el amor que Dios nos dio en la cruz del Calvario. Y por tanto nosotros debemos de reflejar ese amor hacia los demás. La Biblia dice en Juan capítulo 21 versículo 16 al 17: cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos o mis ovejas. Volvió a decirle por segunda vez: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Vino por tercera vez y le dijo: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece y de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, y el resto ya usted lo sabe. La pregunta es: ¿amamos a Dios realmente sobre todas las cosas? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuántos somos padres aquí? A ver, los hombres, levanten la mano los que son padres hombres. Si Dios te dice a ti: deja a tu esposa por un año, a tu familia, a tu hijo, y te voy a mandar a predicar a la selva, a lugares donde nadie quiere ir, ¿está dispuesto a hacerlo? Solo un amén. Y habían 15 manos levantadas y solo un amén. Entonces, ¿cómo la iglesia va a crecer? Si usted no sacrifica el amor que Dios hizo por usted, usted no es galardón de ser llamado hijo de Dios. Discúlpeme que se lo diga, y si le molesta, enójese. Nadie puede dar mayor amor que el que dio Dios por nosotros, si no tiene amor por Jesús primero. Hágase un examen usted mismo. ¿Ama a Jesús lo suficiente? A Pedro le dijo 3 veces: ¿me amas? Y Pedro le dijo: tú sabes, tú que lo conoces todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: tú sabes que te amo. Y Pedro estuvo sentado con Jesús. Pedro anduvo con Jesús. Pedro miró los milagros de Jesús. Pedro pudo ver todo lo que Jesús hacía. Y sin embargo, Jesús lo negó. Cuando agarraron a Jesucristo, Pedro negó a Jesús. Estamos viviendo tiempos donde la persecución ya está en la iglesia. Y si usted va a negar a Jesús, de nada le sirve estar sentado hoy aquí. Porque la Biblia dice que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Si yo tengo que morir por causa de Cristo, lo voy a hacer. Porque Él murió por salvarme a mí. Él dio todo lo que Dios tenía, Dios lo único que Él tenía, por amor a mí. Yo pregunto, las madres, ¿cuántas son madres aquí? Levanten la mano las madres. Madres, mantenga su mano levantada. Bueno, bájela, ya miré que hay como 15. Hay como 15 madres aquí. Yo voy a hacer esta pregunta. Si yo le dijera a usted que usted tiene que dar a su hijo para que muera por mí, ¿lo va a hacer? Levante la mano, ¿quién lo va a hacer? Hello. Se fueron. Oh, no, aquí están. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque usted ama a su hijo o a su hija, porque a usted le dolió, ¿verdad? Sin embargo, hubo uno que dio lo único que tenía, y a ese es el que nosotros hoy en día no queremos ir afuera a predicar el evangelio. Alaba lo que Él vive. Por eso tenemos que tener compasión por la gente.
Ay, es que este hermano me saca de la casilla. Tenga paciencia. Jesucristo tiene paciencia contigo. Jesucristo tiene paciencia conmigo. Nosotros a veces somos testarudos. A veces Dios nos dice, y nosotros nos entra por aquí, nos sale por aquí. Y sin embargo, Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el amor a Cristo? Juan 21:15 dice, Jesús quería darle un clavo insertado en la cabeza de Pedro, bien clavado, cuando Jesucristo le preguntó si lo amaba 3 veces. Quiso tocar lo más profundo de Pedro, que fue su corazón. Y se afligió Pedro porque ver que no eran las suficientes palabras o eran las suficientes acciones. Jesús muestra todo el peso de la importancia de amarlo para predicar y cuidar vidas, ir a los pueblos, a las naciones, cuidar sus ovejitas y sus corderos. Yo le digo algo, iglesia. ¿Cuántos pastores habemos aquí? Pastores. Pastor, nunca permitas que alguien se te vaya de la iglesia. Si Dios lo llevó a ese lugar, es tu responsabilidad y mi responsabilidad de enseñar, educarlo y guiarlo por el buen camino. Hay pastores que le da lo mismo, le da igual si alguien llega o alguien se va. Yo no comparto esa teología con esos pastores, porque si Dios mandó a alguien a mi iglesia, la mandó con un propósito, y es mi deber como pastor de enseñar y educar y conocer a esta persona y darle todo el amor que esta persona necesita para que esté bien con Cristo.